Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en el libro de Romanos y vamos a leer dos capítulos. Hoy el capítulo 12, un capítulo muy práctico, y también el capítulo 13, Dios mediante. Avanzando en este nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, en versión Reina Valera 60, así como están el orden canónico de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre agradeciéndoles a ustedes que están allí y que le dan sentido a esta serie porque lo hacemos juntos, edificándonos en la voluntad del Señor. Gracias también le doy a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también por las editoriales que Dios en su providencia nos envió para que apoyen esta serie en lo económico por todo lo que es la inversión de este tiempo. Así le agradecemos a la editorial Holman, teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman, y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. Le agradezco también a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de esta, que es la Biblia en orden cronológico, versión Reina Valera 60 de editorial Portavoz, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, con otros tantos materiales que tiene la editorial Portavoz para alentarnos al estudio de la palabra de Dios. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas y nos dirijas en nuestro modo de vivir con ella, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, a partir de la comprensión de todos los capítulos anteriores del libro de Romanos, llegará al capítulo 12, hablando sobre los deberes cristianos. Fíjense, hemos nacido de nuevo, tenemos paz para con Dios, fuimos reconciliados, somos injertados en la iglesia, en las promesas del pueblo de Israel, en su redención. Como los gentiles, ahora somos gentiles y judíos, parte del mismo pueblo de Dios a través de la iglesia de Jesucristo, pero tenemos deberes que cumplir y tenemos que ser transformados. Y así va a decir el capítulo 12. Así empieza el versículo 1, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ponelo en el comentario: debo pensar acerca de mí mismo con cordura. Con cordura, debo pensar acerca de mí mismo con cordura. Déjalo en el comentario. ¿Qué significa eso? Que debemos tener un concepto equilibrado acerca de nosotros mismos. Ni delirio de grandeza, ni complejo de inferioridad. Tenemos que saber que Dios nos levantó y, conforme a esa fe, entender que Dios tiene un propósito conmigo y con otros, y de esa manera servir en su reino. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y fíjense que en realidad podríamos decir de cada frase, ponelo en el comentario, pero aquí hay tantos mandamientos de una vida cristiana práctica que te orientaría a que pongas en el comentario el que más te llame la atención de todo esto que estamos leyendo y los que vamos a leer hasta el final del capítulo 12. Entonces, bien dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esta última parte, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es tomado de la época de Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 21 y 22. Justamente es un proverbio citado por el apóstol Pablo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y así termina el capítulo 12. Y eso sí, quiero que lo pongas en el comentario. No debo ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ponelo en el comentario y aprendelo de memoria. No debo ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y es un axioma bíblico. Dios espera de nosotros que no seamos vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Por eso damos la otra mejilla, por eso llevamos la otra milla, por eso si nos piden la capa damos la túnica, con actitud pacificadora, no peleadora. No que si viene el mal respondemos con mal. No, si viene lo malo a querer vencernos, no debemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Pero sigue ahora el capítulo 13, versículo 1, hablando de las autoridades, y va a decir lo mismo en el mismo hilo conductivo del capítulo 12, porque los deberes cristianos son Romanos 12 y Romanos 13, y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, que son los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y fíjense cómo habla de deudas materiales y deudas que tienen que ver con el trato al semejante. Por eso habla de respeto, habla de honra. O sea, nosotros somos deudores de las personas en lo material y también en cuanto al trato con las personas.
Hay personas a las que le debemos pagar a nivel material, tributo, impuesto, y luego hablará del respeto y la honra a los mayores, a los padres, a las madres, a las autoridades. Bueno, allí está el respeto y la honra a quien debemos darle. Por eso dice, no debemos deber nada a nadie, sea material o sea lo que sería simbólico en el trato unos con otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces poné en el comentario, no debo ser deudor. ¿Me escucharon eso? Yo personalmente les cuento, yo soy una persona que aprendí, en base a la palabra del Señor, a no ser deudor. Yo pago todo, yo estoy al día con todo, impuestos. Bueno, como ya les conté en otros videos, yo doy mis diezmos a la iglesia para el sostén de la iglesia y doy mis ofrendas también. Es una decisión personal y lo hacemos de corazón con mi familia porque Dios nos ha bendecido. Desde el momento en que empezamos a hacerlo con muy poco, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado y hoy damos mucho más que antes, pero lo hacemos. Damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Continuamente, y pagamos impuestos y pagamos a las personas que hacen algo por nosotros y para nosotros, y constantemente estamos sin deudas, impuestos, todo tipo de servicios que contratamos, pagamos todo. Yo soy una persona que aprendió de la Biblia a no deber a nadie nada. No tengo deudas. Al punto de que, ojalá que no pase por un tiempo largo, pero si Dios decide llevarme a su presencia y muero, mi esposa no va a tener ninguna carga de deuda con nadie. Entonces lo único que se va a tener que preocupar es de seguir con su vida y avanzar al respecto, pero no tener que preocuparse porque, ¡ay! ¿Pero qué pasó? Saben que siempre me acuerdo de una prédica que escuché acerca del profeta que había muerto. ¿Recuerdan cuando Eliseo o Elías, siempre me los confundo en esos eventos, cuando van a la viuda y la viuda le dice, mi esposo era profeta y se murió, pero tenemos una deuda y nos estamos por vender yo y mis hijos porque mi esposo tenía una deuda y esa deuda al final hizo que estemos endeudados con nuestras propias vidas y bueno, nos van a tomar de esclavos porque no tenemos cómo pagar? Y yo digo, ¿cómo tomó una deuda que podía llegar a endeudar a toda su familia? ¡Qué inconsciente! Hay personas que son así, que no piensan en los demás, que no piensan que quizás se puedan morir. Bueno, yo sé que me puedo llegar a morir en cualquier momento y por ende cuido nuestra economía y cuido nuestra trayectoria económica en cuanto a los pagos constantemente, sabiendo que si me muero no le voy a dejar ninguna deuda a mi familia. Y no van a tener que lidiar con personas que quieran cobrar, acreedores, por deudas que yo tomé innecesariamente. Bueno, se los dejo ahí como una enseñanza, espero que les sirva y que, bueno, nos transformemos en personas pagadoras, en personas que digan, yo no quiero deberle nada a nadie. Y no por orgullo ni por jactancia personal, sino por obedecer el mandamiento del Señor y vivir en paz en nuestra economía. Entonces dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, versículo 9, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está en diferentes versículos de la ley de Moisés, ¿no? Sobre todo en el Pentateuco. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense, vestirnos del Señor Jesucristo. Qué buena expresión. Lo veremos también en otros momentos, vestirnos del nuevo hombre, ¿no? Creado según Dios a la imagen de Jesucristo. Vestirnos de Jesucristo. Si querés ponerlo en el comentario y terminamos, poné, debemos vestirnos de Jesucristo. Qué buena expresión. Vestirnos de Él. Que nuestra apariencia, nuestra contención sea
los atributos del Señor en nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de atributos humanos, en el buen trato, en la confianza con su Padre, en el tiempo de oración, vestirnos, seguir sus pisadas, de eso se trata. Y así llegamos al final de la lectura de este video, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. Muchísimas gracias por el apoyo a la editorial Holman y ahora también le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico Reina Valera 60 de editorial Portavoz, que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año y nos brinda tremendos materiales muy edificantes. Muchas gracias a todos por el apoyo y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso en todo, por favor, a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!